Quiero compartirles una palabra hoy que va a ser diferente. El Señor puso en mi corazón hablarles acerca de lo que está pasando con Israel y ubicarnos en lo que la Escritura dice. Así que hoy la enseñanza que quiero traer no es una enseñanza de motivación o de sanidad, pero quiero que recibas esta palabra como una palabra de instrucción en ubicarnos en lo que estamos viviendo. Pregunto, ¿cuántos han estado cargados con lo que está pasando con Israel y Gaza? Levante la mano. Muy bien. ¿Cuántos han estado orando por Israel? Ahora, sí, la Biblia dice que oremos por la paz de Israel, pero también Jesucristo dijo que oráramos también por nuestros enemigos. Entonces yo también he estado orando por Palestina, he estado orando por las familias inocentes, pero entendemos que nosotros como creyentes tenemos que tener una perspectiva correcta de lo que está pasando y no alarmarnos, no irnos en pánico, pero tampoco en indiferencia. La palabra o la enseñanza de hoy se llama Israel y la cuenta regresiva. Israel y la cuenta regresiva. Y le quiero pedir a los adolescentes que presten mucha atención, porque lo que se va a hablar hoy son cosas que casi en las iglesias ya no se hablan hoy en día, pero es necesario hacerlo. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor en esta tarde? Mateo capítulo 24 versículo 32 en la Reina Valera dice así. Mateo 24, 32 al 35. De la higuera aprended. Di conmigo esa frase. De la higuera aprended. La parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y mira lo que sigue. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos creen en la palabra de Jesucristo? Hoy te voy a hablar un poco acerca del contexto histórico y político, social, del por qué se está dando esta guerra, y luego voy a hablarte de una perspectiva bíblica. Pero empiezo diciendo que Jesucristo en Mateo capítulo 24, te aconsejo que lo leas, y más en este tiempo que estamos pasando a nivel mundial. Mateo capítulo 24 es el mapa que Jesucristo nos da de las señales antes de la segunda venida de Cristo. Y voy a hablarte ahora de lo que es la segunda venida y la diferencia de la segunda venida de Cristo y del rapto de la iglesia, que son dos eventos diferentes. Pero en Mateo capítulo 24 Jesucristo habló de que aprendamos de la higuera, y la higuera es Israel. Esa higuera a la cual Jesucristo se refiere es Israel, lo que quiere decir que Israel es el reloj de Dios. Todos tenemos que entender que los ojos de Dios están puestos sobre Israel. Cuando Jesucristo venga en gloria en su segunda venida, llegará a Jerusalén y todo ojo le verá y toda lengua le confesará, pero Él llegará a Israel. ¿Te has puesto a pensar que ninguna nación en el mundo ha estado tantas veces en guerra como Israel? Desde que el Señor estableció a Israel, ellos han estado en guerra. Léelo en la Biblia. Miles de años, desde el tiempo de Egipto. Ellos tuvieron que salir de Egipto, salieron por familias, pero tuvieron que enfrentar ejércitos en el desierto. Y vivieron en guerras durante todos sus años, y todavía siguen en guerra y seguirán en guerra. O sea, esta no es la última guerra que librará Israel. Y quiero hablarte un poquito del contexto social de Israel. ¿Por qué Israel está en guerra? Desde la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano, que es lo que es Turquía, fue vencido, Israel empezó a tomar más potestad y más poder. Pero la parte de Israel, que ahora es Israel, en ese tiempo fue dominado por los británicos. Luego, más adelante, el 14 de mayo de 1948, David Ben Gurión era el ministro de Israel, el líder israelí, y en esa fecha se declara la independencia del nuevo Israel. El país recibe una oposición internacional de sus enemigos, pero del otro lado el país recibe un favor, una aprobación dentro de ellos, Estados Unidos y Europa.
Luego más adelante se da la famosa guerra de los 6 días en el 1967. Y fueron 6 días donde Israel ataca a Egipto. Israel ataca a Egipto solo para dar un mensaje de que como son posicionados como nación, Egipto no podía meterse con ellos. Pero accidentalmente, sin que Israel lo planeara, Israel ensancha su territorio y en solo 6 días Israel toma posesión de un terreno llamado Gaza. Y ahí, si podemos ver un mapa, lo que es antes de los 6 días y después de los 6 días, vemos que Israel no tenía Gaza, pero ahora Israel toma a Gaza y toma dominio de esa tierra. Pero más adelante, en el año 2005, Israel, por mostrar un gesto de paz, le entrega otra vez y le devuelve ese territorio a Gaza. Y ellos no lo hacen porque Israel no ha tenido una actitud de ser guerra todo el tiempo contra sus enemigos. Si miras la historia de Israel, Israel ha tenido que defenderse más de lo que ellos atacan. Y luego más adelante, el 3 de octubre del 1973, ellos tienen una celebración que se llama el Yom Kippur. Para nosotros, poniéndolo en contexto, ese día de nosotros sería como el Thanksgiving. Pero la diferencia es que ese es el día de arrepentimiento para ellos. Ese es un día donde todo el país, es el día más importante del año, donde se reúnen todos a arrepentirse de sus pecados y a clamar a Jehová. Recuerda que estoy hablando de los judíos ortodoxos, no estoy hablando de los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son los creyentes, los que están bajo el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto el apóstol Pablo dice que no hay judío, no hay hebreo, no hay esclavo, no hay libre, no hay blanco, no hay negro, no hay colombiano, no hay mexicano, todos somos iguales, redimidos por la sangre de Cristo. Pero los judíos ortodoxos, los que siguen esperando al Mesías, no sé si tú sabías eso, ellos claman a Jehová, a Yahweh, y ellos tienen ese Yom Kippur. Bueno, ellos fueron atacados en octubre del 1973, el día más importante del año, y la guerra comenzó cuando tropas y artillerías egipcias cruzan el canal de Suez al sur de Israel, y las fuerzas sirias entraron sorpresivamente. Después de 3 semanas de pelea intensa, la FDI, a lo mejor si lees la FDI, que significa Fuerzas de Defensa de Israel, superaron las conquistas y avanzaron. Es decir, el Señor les dio a ellos la victoria. Y pasó ese capítulo. Pero 50 años después, volvieron a celebrar el Yom Kippur el 7 de octubre del 2023 de este año. Y el ataque de este año fue diferente al de hace 50 años. Porque ellos, los Hamas, que ya hemos escuchado de ellos, algunos piensan que Hamas es solo un movimiento guerrillero dentro de Palestina. No, es un movimiento político oficial con el apoyo del Estado de Palestina. Ellos no son un par de locos. Ellos tienen todo el apoyo político y económico de Palestina. Ellos se metieron y cruzaron la frontera, cruzaron los límites, y ustedes saben la historia, lo que pasó hace varios días. Ellos entraron, asesinaron personas. Todo el mundo dice cómo fue que se metieron. Cuando ellos entraron, Israel estaba en el día de reposo. Fue un día de reposo. Nadie hace nada en Israel el día de reposo, todo está cerrado. Y ese día del Yom Kippur, ellos entraron y atacaron a Israel. Lo hicieron de una manera vil, lo hicieron de una manera como no lo habían hecho antes. Ahora, si tú miras la historia de Israel, los que vivieron el tiempo de la Segunda Guerra de Hitler vivieron cosas peores de lo que estamos viendo ahora. ¿Es así o no es así? Entonces quiero sentar aquí un precedente, porque hay 2 posturas. Unos dicen: Dios mío, se metió Gaza, Israel empezó a destruirlo, ya Cristo viene mañana. Espérate, porque lo mismo dirían los que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Se levantaron los animales, mataron a 7 millones, Cristo viene ya. No sabemos cuándo viene Cristo por su iglesia, pero lo que sí sabemos es que cada acontecimiento de ellos es un ladrillo que se pone más sobre la profecía que Jesucristo habló. ¿Estamos aquí? Ahora quiero hablarte de Jerusalén. ¿Por qué los musulmanes odian tanto a Israel? Esto es un asunto más que una pelea de territorio. Esto es un asunto espiritual. Y si tú lees los documentos de Hamas, oficialmente yo estoy diciendo algo que es público.
Ellos dicen que su meta es erradicar a Israel del mapa. Por eso, cuando veo las personas que defienden ciegamente a Hamas sin saber qué hay detrás, ellos no saben lo que están haciendo, porque realmente están apoyando un movimiento de personas que han dicho: nuestra meta es aniquilarlos a todos. Si oramos por Palestina, yo les pido que oren por Palestina, por favor, porque tanto los judíos como los palestinos son pecadores y necesitan la gracia de Dios. Pero tampoco podemos estar ciegos ante una realidad espiritual de que el movimiento de los musulmanes odian a los judíos. Estoy hablando de los radicales, porque yo he conocido personas musulmanas que son tranquilas, pero estoy hablando de esta mentalidad de personas que a ellos no les importa matar bebés, no les importa destruir, lo que les importa es matar a sus enemigos, y ellos llaman a los judíos los enemigos. No sé si viste un video de los niños Hamas, cómo los disipulan. Alguien pudo ver ese video en estos días. No sé si lo has visto, pero tú ves niños de 7, 8 años diciendo: yo solo quiero tener un cuchillo para atravesárselo a un judío. Yo solo quiero tener un carro para tirárselo por encima a un judío. Y los empiezan a disipular con esa mente y con ese pensamiento. Y quiero que entiendas que para ellos no hay otra realidad. Es la única realidad que ellos están viviendo. Entonces, cuando tú vas a Jerusalén, te darás cuenta, y si miras la foto de Jerusalén, que esto tan bonito, que es lo más emblemático de Jerusalén, esto le pertenece a los musulmanes. Esto no es de los judíos. Y aquí era donde estaba el templo, de cual Jesucristo habló que no quedaría piedra sobre piedra. El templo de Herodes fue derribado y ellos tomaron dominio de eso y compraron esa propiedad y construyeron. Si miras aquí, esta es la parte emblemática de los judíos y los cristianos ortodoxos. ¿Cómo se le llama esto? El muro de los lamentos, donde muchos vienen aquí a tener tiempo de oración y tiempo, pero nadie se mete acá. Los judíos no entran acá porque esta es una posesión de los musulmanes. Entonces entendemos que Israel es una mezcla, Jerusalén es una mezcla de todo. La meta de ellos es tomar el dominio completo de Israel. Alguien dice: bueno, pastor, chévere, gracias por decirme esa información, pero eso no tiene que, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con los biles que yo tengo que pagar mañana? ¿Qué tiene que ver con los problemas de mi esposa que tengo? ¿Qué tiene que ver con mis hijos? ¿Qué tiene que ver si yo estoy en Houston? Eso es un problema que se está dando allá en Medio Oriente. Wow, tiene que ver muchísimo. Y te voy a decir por qué tiene que ver muchísimo. Porque en estos tiempos es donde más estoy convencido que la escritura es veraz. Wow, sabes, yo me he quedado aterrado. Yo amo la palabra de Dios. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Pero en estos días que he estado estudiando la escritura, yo he quedado así: Señor, tú eres tan preciso en lo que escribiste. Porque hay gente que piensa que la Biblia solamente es un libro de consejitos. No, léase la Biblia, que eso le ayuda. Otros piensan que la Biblia simplemente es una carta de amor. No, la Biblia, las sagradas escrituras, es un libro de quién es Dios y el plan que Dios tiene con su pueblo, pero también el plan que Dios tiene con Israel. Y es increíble cuando tú miras las profecías del profeta Zacarías, del profeta Daniel, del profeta Ezequiel, de Juan, el Apocalipsis, y todo se coordina de una manera tan precisa que uno dice: fue el Espíritu Santo el que inspiró esta palabra. Y quiero abrirte en tu corazón la admiración a la palabra. Quiero que entiendas que todo esto que está pasando, la escritura lo habló en palabras de Jesús, pero también a través de los profetas. Y mira, si los profetas fueron acertados en las profecías de la venida de Cristo, wow, también fueron acertados en lo que viene, el rapto y la segunda venida de Cristo, la tribulación, la gran tribulación, que ahorita voy a hablarles de eso. Yo quiero que hagamos un paréntesis para honrar la perfección de la palabra de Dios, que es perfecta. Vamos, dale un aplauso a la palabra del Señor. Mateo 24:36 dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré, dijo Jesucristo. No lo saben, ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Wow, solo lo sabe mi Padre que está en el cielo. Y vamos entrando aquí en lo que tiene que ver esto con nosotros. Jesucristo habló del rapto de la iglesia y habló de su segunda venida. Pero quiero ponerte el contexto. Mateo 24, Jesús estaba hablándole a los judíos. Es un contexto judío.
Y el apóstol Pablo, el Espíritu de Dios lo preparó y lo seleccionó para que a través de Pablo el evangelio llegara ¿a quiénes? A los no judíos, es decir, a los gentiles. Mírame acá. Una cosa es el trato de Dios con la iglesia y otra cosa es el trato de Dios con el pueblo judío. ¿Me están escuchando aquí? Una cosa es el trato de Dios que Él tiene con su iglesia, el proceso con su iglesia, el plan con los gentiles y el plan con los judíos. Entonces hay que tener estas dos cosas en cuenta para entender los eventos y marcar la diferencia. Está el rapto de la iglesia. Nosotros como creyentes creemos en el rapto de la iglesia. Solo 3 creen en el rapto de la iglesia. Nosotros creemos en el rapto de la iglesia. Pastor David, ¿cuál es el rapto de la iglesia? ¿Qué es el rapto de la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo nos lo habla de una manera muy clara en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Porque cuando Dios dé la orden por medio del jefe de los ángeles y oigamos la trompeta que anuncia que el Señor baja al cielo, los primeros en resucitar serán los que ya murieron en Cristo. Mi hermano Daniel murió a los 20 años, convertido, entregado al Señor. Mi hermano Daniel se encontrará con Jesús antes de que yo, si es que yo estoy vivo. ¿Cuántos tuvieron familiares que partieron con el Señor? Cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia tesalónica, les escribe porque ellos estaban preocupados por los familiares que habían muerto en Cristo. No sabían qué iba a pasar con ellos. Y Pablo les dice, no se preocupen, ellos van antes que ustedes. Ellos resucitarán primero y se unirán al Señor, y luego nosotros los que estemos vivos nos uniremos con Él. Dice, después nos llevará a nosotros. Padre, ellos no se emocionan, pero yo sí. Los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirán las nubes con los demás, y allí todos juntos nos encontraremos con el Señor y nos quedaremos con Él para siempre. Y algo que me llama la atención que Pablo dice es esto, dice, él no dice, no se asusten los unos con los otros. ¿Cuánto les da susto todos esos eventos del rapto, la tribulación? Pablo dice, anímense. Para mí el rapto es una buena noticia. Wow, solo 10. Para mí el rapto es una buena noticia. Y ese es el proceso que Dios tiene con su iglesia. Ahora, quiero que entiendas esto. Nosotros somos de los que creemos que seremos librados de la ira de Dios. Hay 3 posturas. Los que creen que el rapto de la iglesia va a suceder antes de la tribulación. Los que creen que va a suceder en medio de la tribulación y la gran tribulación, y los que creen que vamos a pasar la tribulación y la gran tribulación. Pero en lo personal, yo creo, y nosotros como iglesia creemos en lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos, que hemos sido justificados para ser librados de la ira venidera. Ahora, escucha, la tribulación y la gran tribulación son 7 años del cual el profeta Daniel habló. Al profeta Daniel se le revelaron 70 semanas, de las cuales ya van 69 semanas. No sé si me pueden poner el mapa, un mapa sencillo, un diagrama sencillo para que ustedes puedan verlo. Y Daniel nos habla acerca de esas 70 semanas. Y quiero leerle Daniel 9:27. Durante una semana más, ese rey malvado, que es el anticristo, hará un pacto con un gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirán que se hagan ofrendas en el altar de los sacrificios. Se ofenderá gravemente a Dios, y después de esto Dios destruirá al malvado que lo ofendió. No, ese es el mapa de Israel. Me refiero a la gráfica de las 70 semanas de Daniel. Las 69 semanas ya pasaron, pero queda una semana por cumplirse. Di eso, una semana. Ahora, alguien dice, pastor, una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Digo, no, son 7 años. 7 días, 7 años. 7 días, 7 años. ¿Cuándo empieza el cronómetro de las 70, de la semana 70? Cuando venga el rapto de la iglesia. La semana 70 empieza con el rapto de la iglesia, y hay algo que se conoce como el día del Señor. Quiero que digas esa frase, el día del Señor. Algunos piensan que el día del Señor es lunes, martes. No, el día del Señor es
todo un periodo largo, y ese día del Señor empieza desde el rapto, la tribulación, la gran tribulación, la guerra del Armagedón, el milenio. Luego Satanás reúne a todos los ejércitos del mundo, viene el Cordero y el Cordero lo vencerá hasta el juicio final. Todo eso es el día del Señor. Pero Jesucristo habló que el día del Señor será un día espantoso, porque será el día de la ira de Dios. Mírame acá, Dios es misericordioso. Dice la palabra que es grande en misericordia y lento para la ira. Pero el Señor, en su lentitud de airarse, Él está reservando su ira para el día de la ira. Y cuando lees Apocalipsis 16 encontrarás 7 copas que son manifestaciones de la ira de Dios. Serán cosas tan horripilantes que nunca jamás se han visto en la historia de la humanidad. Lo de Hitler es pequeño. Los caos que ha vivido desde los tiempos de Noé no se compararán con la ira de Dios. Quiero que pienses en esto. La ira de Dios que se manifestó en los tiempos de Noé fue algo tan pequeño y toda la humanidad murió ahogada. ¿Cuánto será la ira de Dios manifestada para los tiempos finales? Por eso Jesucristo dijo que en ese tiempo no querrán tener bebés. La gente saldrá y los montes se esconderán. Escucha, los montes se esconderán. Luego Juan habla del mismo tiempo de la ira de Dios y dice que la gente querrá suicidarse, pero la muerte escapará de ellos. Habrá gente que tomará una pistola, se disparará en la cabeza, no podrán suicidarse. Van a querer atravesarse cuchillos, se van a querer meter pastillas, porque no aguantarán la presión de la ira de Dios. Mira acá. Una cosa es que el diablo te ataque, pero otra cosa es la ira de Dios. ¿A qué más le tienes miedo? Vivimos en una generación que le tiene más miedo al hombre que a la ira de Dios. Y muchos de nosotros tenemos que tener cuidado cuando vemos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando vino el COVID, todo el mundo, el juicio de Dios, la ira. No, eso es una fiesta de 15 años. La ira de Dios será tan horrible, tan terrible, que la gente verá al Dios que nunca vio. Pero quiero que pongas otra vez el mapa, quiero la línea gráfica, quiero que mires esto. En este tiempo estamos en el tiempo de la gracia. Wow, di esa frase, por eso nos llamamos Grace. ¿En qué iglesia estás? Grace. Los demás, ¿de dónde son? No pueden decir Grace. 1, 2, 3. Grace. ¿Y qué significa Grace? Gracia. Es decir, que hay gracia para todos. Hay gracia para todos. El deseo de Dios no es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero una vez, ¿qué pasará? Seguramente esto sucederá, que estará el esposo y la esposa una mujer fiel que amó al Señor, que sirvió para Dios, que le dijo: mi amor, vamos a la iglesia, mi amor, vamos a escuchar la palabra. Él dijo: ya no voy a esas cosas, vaya usted, vieja loca, allá que le roben la plata. Llegará un momento donde la mujer estará hablando, porque las mujeres hablan mucho, mi amor, y de repente se desapareció. Y lo primero que dirá: gracias Dios, me respondiste a mi oración. Pero cuando llegue a la casa se va a dar cuenta que sus hijos tampoco estén. Van a haber pilotos que estarán manejando aviones, el avión se va a caer, van a haber múltiples accidentes. ¿Y sabe qué va a pasar? La gente, ustedes espero que no, pero los que se queden lo van a ver. Yo no lo voy a ver, pero me imagino que las noticias dirán, CNN, Fox y toda esa gente, les dijimos, los extraterrestres eran genuinos. La gente no querrá reconocer que Cristo vino por su iglesia. Y por eso es el rapto, y ahí empezará la tribulación. Aquí es donde se va a manifestar el anticristo. Ahora, el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, dice que ya el anticristo está en acción. El espíritu del anticristo está en acción desde que Juan escribió esa carta hace 2000 años. Imagínate ahora, el espíritu de anticristo es todo lo que se opone al nombre de Cristo, es todo lo que se opone a la obra de Cristo y todo lo que se opone a la obra de la cruz. Pero ¿qué pasará? Mírame acá, mírame aquí. En la tribulación, Israel va a ser el primero que va a ser engañado. Porque Israel no va a tener paz.
No crean a ese cuento de que van a tener paz y Señor, gracias porque va a haber paz. No, no va a haber paz. Jesucristo dijo, cuando escuchen que habrá paz es porque llegó la guerra. No crean en la paz, porque el príncipe de paz no establecerá la paz sino hasta su segunda venida, cuando venga en juicio a juzgar y luego entremos en 1000 años de paz genuina. Pero no habrá paz. Este conflicto se va a resolver medio. Pero después, ¿qué va a pasar? Se van a reunir todas las naciones a atacar a Israel. Y está escrito, le voy a dar algunas citas, no tengo tiempo para leérselas todas, pero me gustaría que las escribieras para que puedas estudiarlas. Ezequiel capítulo 38, versículo 14 al 16. Ezequiel capítulo 39, versículo 21, 22, 25 y 26. Y mira lo que va a pasar aquí. Aquí en la tribulación va a llegar el anticristo y va a llegar con cara de pastel. Y va a tomar a todas las naciones. Mírame acá, tú me dices si yo estoy correcto, pero años atrás, décadas atrás, había muchos pensamientos. Ahora solo se está resumiendo a dos: los de la derecha y los de la izquierda. ¿Miento? Cada vez la gente que está en la mitad ya son menos. Es impresionante cómo se está polarizando la mentalidad de las personas. Y llegará un momento donde solo habrán dos bandos. ¿Y qué va a hacer el anticristo? El anticristo va a llegar a Israel y todo Israel va a decir: llegó el Mesías. Y él se va a vestir de Mesías y los va a engañar a ellos, y ellos van a caer en el engaño porque les va a traer algo que ellos han estado esperando por siglos. Y vendrá paz en el mundo por 3 años y medio. Será una luna de miel como esa mujer enamorada que se casó con el caballo y no con el príncipe. Pero a medida de que pasan los años se da cuenta que se casó fue con la bestia. Llegará un momento en que el anticristo, vestido de Mesías, va a quitarse su disfraz y, como lo leí, va a profanar el templo de Dios, va a hacer lo que quiere y va a forzar a la gente a que le adoren. Y allí es donde el anticristo engañará a Israel, e Israel se sentirá engañado, y empezarán 3 años y medio de una tribulación terrible. Quiero que entiendas esto. La tribulación, la gran tribulación, va a ser liderada por el anticristo. No sé si leyeron las noticias de Elon Musk, que ya está hablando de implantar un chip en el cerebro de las personas. Y algunos dicen: no, eso no va a pasar. La tecnología será tan impresionante. Jesucristo lo habló en Mateo capítulo 24. Dice que la tecnología va a avanzar. Increíble. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, habló de los que están marcados con el sello de la bestia. Y muchos de nosotros pensamos que va a ser un sello como sellan a las vacas. A ver, póngale el 666, el siguiente. No. Va a ser algo que estará metido en la sangre, en el chip, en el cerebro de las personas. Alguien abra los ojos y entienda que hacia donde vamos es hacia Mateo 24. Por eso yo les digo, la palabra de Dios es la primera y es la última. Nada debajo del sol sorprende al plan de Dios. Él ya lo tiene todo planeado y sabe lo que pasa. Y lo más impresionante es que nos lo ha revelado a nosotros. Así que el que no quiere ver es porque está ciego. Y mira, en este tiempo de la gran tribulación va a haber una persecución terrible, van a haber muertes, Israel va a sufrir tanto que todos los enemigos se van a reunir. El anticristo va a reunir a Gog y a Magog. Rusia y China se van a levantar, y también otras naciones contra Israel. Esto es solo el 5% de lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero mira, esto es fantástico lo que va a pasar aquí. Porque cuando digo fantástico, no estoy diciendo que aplaudo las muertes que van a haber. Lo que me refiero que va a ser fantástico es porque al cabo de estos 3 años y medio aparecerá en gloria Jesucristo. Y no solamente Él, nosotros, la iglesia, vendremos con Él. Quiero recordarte esto: como nosotros nos iremos en el rapto antes de que empiece todo este show del anticristo, nosotros bajaremos con Él. Y Él estará el jinete montado en su caballo blanco, y su muslo dice fiel y verdadero, y vendrá a poner justicia. Escucha. El rapto es una cita, ¿cómo se dice?, a escondidas para el mundo. ¿Sí me explico?
El rapto es como el enamorado que llega por la novia por la ventana. Vámonos. Y la novia dice, me voy. Pero la segunda venida de Cristo no va a ser a escondidas. La segunda venida de Cristo se cumple lo que la palabra dice: todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesucristo es. Vamos, dale un aplauso al Señor. Y mira lo que dice: en aquel tiempo, eso es Ezequiel 38, 10, 22. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, y yo litigaré contra él pestilencia y sangre, y haré llover sobre él y sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Luego más adelante en Ezequiel 39 versículos 25 y 26 dice así: ahora volveré la cautividad de Jacob, y aquí es Israel, y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Aquí entramos en un problema. Le voy a decir por qué, y quiero abrirle los ojos como su pastor. Ustedes van a ver mucha gente afuera que dicen, yo he visto los comentarios, por ejemplo, que ponen, todo Israel, y ahora todo Israel, y todo Israel, y qué de los demás, nada que ver con Israel. Y la gente está agarrando un odio contra Israel. ¿Miento o no? Bueno, ustedes no viven en Marte, donde la gente está agarrando, mucha gente está agarrando odio contra Israel. Aquí hay un problema, porque no lo digo yo. El Señor se le dio la gana de escoger a Israel, y Él dijo: yo defenderé a Israel de sus enemigos. Lo he defendido, lo defiendo y lo defenderé. Niegue, chille, lloremos, pataleemos, pero escrito está: Israel es el pueblo de Dios y no hay nada que hacer. El Señor en su voluntad y en su designio escogió a Israel. Y mira lo que dice aquí, es tremendo. Ellos, Israel, wow, esto está tremendo, porque Israel va a estar totalmente rodeado, totalmente, van a estar así, mire, van a estar así. Y cuando estén así delante de Rusia, China, las potencias mundiales, aparecerá el Hijo del Hombre. Oh my God. Y mira lo que dice: y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra y no haya quien los espante. En otras palabras, mira, cuando Israel viva ese momento, se va a cumplir una profecía que nosotros leemos mucho y oramos mucho, pero no se ha cumplido, y es Isaías 53. ¿Has leído Isaías 53? Mas nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, pero Él cargó el pecado de todos. Yo sé que nosotros tomamos, yo creo en esa palabra, creo esa promesa, pero si lo miras literalmente, no es para los gentiles. Esa promesa es de Israel. Y luego dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mira, esta es una promesa que está para Israel. Yo pregunto, ¿quién es el que la está hablando? ¿Dios la está hablando o Israel la está diciendo? Israel, no es Dios. Dios no está diciendo: yo te llevé tú te apartaste. No, es el pueblo que dice: oh my God, mas Él herido fue. Cuando ellos lo vean venir en gloria, ellos van a estar en una vergüenza tan terrible que su corazón se va a volver tan en añicos, y ellos van a decir por su llagas, ellos van a ver al Cristo, el Mesías, que murió por ellos en la cruz y que ellos lo hicieron a un lado. Y ahí es donde se cumplirá Isaías 53. Por eso hay que entender que muchos de nosotros, al no estudiar las Escrituras, tomamos promesas que no son para nosotros. Y muchos de nosotros oramos promesas que son para el pueblo judío. Yo creo en la sanidad, yo he orado por eso, pero si tú lo miras, el profeta lo escribió para Israel. Así como muchos toman Mateo 24 para los gentiles, Mateo 24 es para los judíos. Para los gentiles es primero a los Tesalonicenses capítulo 4, cuando la trompeta suene. Una hermana dijo: cuando la trompa te suene. Cuando la trompa te suene en aquel día final. Esa es para la iglesia. Entonces, al estudiar las Escrituras, te quiero motivar a que aprendas a discernir y a saber, y en el estudio bíblico, cuál es para la iglesia, cuál es para Israel. Estamos aprendiendo. Y mira, quiero decirte esto. Ponme la gráfica otra vez. Entonces, cuando venga la gran tribulación,
aquí se va a dar lo que se llama la guerra del Armagedón. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, yo me vi la película de Bruce Willis, pastor del Armagedón. Es todo lo que sé del Armagedón. La película de Bruce Willis que se va para allá, para la luna. No tenemos ni idea. Armagedón es un lugar en Israel que es el monte Megiddo, y ahí se van a encontrar. No sabemos exactamente el lugar en que se dará, pero será en un valle del Armagedón donde se reunirán todas las potencias mundiales en contra de Israel, y el Señor se levantará y defenderá a su pueblo y los destruirá. Pastor David, qué bonito, gracias por esa información, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Vuelvo a repetir, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Algunas cosas. Número 1, tenemos que reconocer que los tiempos se van a complicar un poco más. Yo tengo un problema con la frase de muchos predicadores que dicen lo mejor está por venir. Yo creo que lo mejor está por venir en el sentido de que el reino de Dios está con nosotros, pero muchos piensan que lo mejor está por venir es que nos va a ir súper bien, que va a haber paz en todo el mundo y que ya rico te quedo yo y tú a mí, que todo va a estar espectacular. No, en realidad no. Pero el Señor me dijo esto a la iglesia, el Señor me dijo a mi corazón, me dijo, dile esto a la iglesia: aunque lo mejor no esté por venir, el mejor sí está por venir. Ay, eso me dio paz, man. No, déjalo. Yo quiero que lo leas otra vez. 1, 2, 3. Aunque lo mejor no esté por venir. Y es tremendo, mira, esto es bíblico. A ver, esto es bíblico. Mateo 24 me lo afirma. Y oirán de rumores de guerras, terremotos, y esto, y pa. Y en medio de todo eso horrible, el mejor llegará. Entonces, técnicamente yo sí creo que lo mejor está por venir para la iglesia, porque veremos un avivamiento como nunca antes lo hemos visto. Padre, abre los ojos de tu pueblo. Voy a repetir eso. Veremos un avivamiento como nunca antes lo hemos visto. Mira, quiero que te metas esto en la cabeza. La señal más importante antes de la segunda venida de Cristo no es los terremotos, las guerras que rodearon a Israel, no, es que el evangelio se predicará en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Esa es la señal más importante, y me fascina porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que en medio de lo que estemos viviendo, tenemos la seguridad de que todo se está preparando para la venida de nuestro Señor. ¿Pueden decir amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Entonces, termino con esto. ¿Qué aprendemos de esta guerra que está sucediendo? Anota, no es un conflicto entre dos naciones, es una señal de que la venida de Cristo está más cerca. Hello. Número 2, y esto a mí me impactó. Mírame acá, mírame. ¿Me están viendo? Ok, bien. Despiértense. Bien, gracias. Escuchen, imagínate que si el reloj, el countdown y la cuenta regresiva está sobre Israel, la iglesia va antes. No sé si me agarró esto. Las señales que están pasando es para la segunda venida de Cristo, pero antes de esto viene el rapto de la iglesia. No, espera, te voy a decirlo de otra manera. Que si Israel está viendo el countdown, la iglesia tiene que verlo mucho más, porque nosotros nos vamos antes de que la segunda venida de... Entonces, tú tienes dos maneras de ver esto. Ay, Señor, te pido por la paz. Ay, por la paz de Israel y por los niños que sufren. Yo creo que Dios va a decir: ¿really? ¿No estás viendo que esto es una señal que vengo por ti, cabezón? Cristo viene pronto. Y hay 3 cosas que quiero decirte. Primero, abre tus ojos a lo que está por venir. Abre tus ojos a lo que está por venir. Dilo. Míreme muchachos, míreme mis hijos espirituales y mis ovejas hermosas. Padre, gracias porque me has dado el privilegio de pastorear esta iglesia preciosa. Yo a usted, delante del Señor, estoy en paz que les he predicado la palabra como tengo que predicárselas. Ustedes no pueden decir: no, me predicó. No, se le ha predicado. Pero escúcheme,
Ya me olvidé lo que les iba a decir. Abre tus ojos a lo que está por venir. ¿Y qué iba a decir? Iba a decir algo, hermano, si se me olvidó. Sí, yo sé, el rapto y toda la onda, pero se me olvidó. ¿Cómo? Discernir los tiempos que estamos viviendo. Ay, Señor, sí, me pongo a pensar en ustedes y me olvido de la palabra. Santo Padre del cielo, Virgen del Agarradero, agárrame a mí primero. Ya me acordé. Esto es importante verlo. Tenemos que tener una visión profética de lo que pasa. Y por un lado no alarmarse, porque es que atacaron a Israel, Cristo viene ya viene, no vamos, venda a la casa. Sí, hay gente que tiene ese pensamiento, ¿no? Ya, y les entró empezaron a atacar a Israel. Quiero ponerle aquí, Israel viene siendo atacado desde hace miles de años, hermano. Israel viene en guerra desde hace muchos años, pero lo que está pasando hoy es una señal muy fuerte, diferente a las demás. Y el que tiene los ojos puestos en lo que está por venir, sabe que la venida de Cristo está cerca. Mire, una de las cosas que esto te va a volar, no, esto te va a bendecir. Un creyente que realmente tiene al Espíritu Santo adentro está convencido de que Cristo viene por él. Escucha. Si tú dudas del rapto, es porque el Espíritu Santo no está dentro de ti. Si tú eres de los que dice eso del rapto, eso de la segunda, eso es puro Marvels, entonces déjame decirte que el Espíritu Santo no está dentro de ti, porque la garantía de nuestra salvación es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Y no sé cómo, no me preguntes cómo, pero si la Biblia lo dice, yo lo creo y tengo la convicción de que puede ser un domingo, un lunes a la medianoche, un sábado en la mañana, no importa. Cristo viene por mí. ¿Dónde están los que se van a ir con Cristo? ¿Dónde están los que se van a ir con Cristo? Eso es lo segundo. Mantente alerta para el rapto de la iglesia. No seas como las vírgenes insensatas sin aceite. No, vamos a tener el aceite en nuestra lámpara. Vamos a tener la palabra en nuestro corazón. Vamos a tener una comunión con el Espíritu Santo. Basta ya de tanta distracción, iglesia Grace. Basta ya de estar distraído. Empieza a orar más. Empieza a leer más la palabra. Empieza a despertar tu espíritu, porque no quieres quedarte. No quieres quedarte. Las 10 vírgenes estaban durmiendo. A todas les agarró el sueño. Todas. No es que las otras estaban así, no manténgase. No, les agarró el sueño. Esto me habla de que nosotros, a lo mejor el rapto nos encontrará en la cama durmiendo, pero el espíritu estará despierto, diciendo, como dijo el profeta, el apóstol Juan en Apocalipsis, y el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. Pero número 3, esto me lleva a esto, a predicar el evangelio más que nunca. Míreme, si usted no predica ahorita el evangelio, usted necesita liberación. ¿Cómo es posible que todo el mundo tiene los ojos puestos y usted tiene conversaciones con la gente? Mira lo que, sí, terrible lo que está. Uy, no, que esos palestinos es una cosa terrible. ¿Y usted teniendo el evangelio y no lo comparte? Yo le digo, ¿really? Si ahorita es cuando más la gente está paniqueada, la gente está diciendo qué va a pasar, y la política, y el uno que dice, el otro. ¿A cuánto les ha mandado mensajes de texto? ¿Cuánto les ha mandado links de entrevista? Levanta la mano. ¿Cuánto les ha mandado? Padre, ¿ustedes dónde viven, Señor? ¿En Neptuno? ¿Dónde vienen? ¿En Saturno? Nos mandan de todo y la gente está, ¿qué es lo que va a pasar? Mira lo que hicieron con los bebés. Y nosotros no podemos estar dormidos. Ahora es cuando más se tiene que predicar el evangelio y decirle a la gente: Cristo es la única esperanza. Porque la realidad es esta: ¿por qué hay guerras? Porque Cristo no está. ¿Por qué los judíos, aunque tienen promesa de Dios sobre ellos, no lo reconocen? Porque no han reconocido a Cristo. Cristo es la única esperanza que ellos necesitan. Cristo es la esperanza de Palestina. Cristo es la esperanza de Gaza. Cristo es la esperanza aún de los musulmanes radicales. De todos, no importa. Cristo es la esperanza del mundo.
Predica a Cristo, predica a Cristo, predica a Cristo. Ponte de pie en esta tarde. Pero esta predicación se va a llamar, y quiero que digas esa frase conmigo: ¿cómo amar a personas difíciles? ¿Cuántos conocen personas difíciles? La hermana ya gritó, muy bien. ¿Cuántos son personas difíciles? Yo me puse a pensar en mí mismo, porque no crean que uno trae esta palabra para dar rejo, no. Toda la semana yo he estado por mi culpa. Y yo me puse a pensar el otro día: si yo me casara conmigo mismo, yo me divorcio de mí mismo al mes. Porque yo no me aguanto a mí mismo. Y no sé cuántos les pasa lo mismo, que a veces pensamos que el resto de la gente es la difícil, y a veces nos pasa como el que tenía un pedazo de queso aquí debajo de la nariz y olía mal por todo, que iba: esto huele mal, y esto huele mal, y esto huele a feo, y esto huele mal, y lo que tenía era un queso debajo de su nariz. Así muchas veces nos comportamos nosotros. Por eso la palabra de hoy, en esta línea de las relaciones, es cómo amar a gente difícil. Y lo he basado en una historia que empecé hace 8 días, del rey David y el rey Saúl. ¿Quién fue el difícil aquí, en el contexto de las dos personas y su relación? ¿David o Saúl? Claro que Saúl era difícil. ¿Por qué Saúl fue difícil? Primero, por su carácter. Era un hombre desobediente, era un hombre altivo, era un hombre celoso. Pero aparte de eso, estaba siendo atormentado por el diablo. O sea, venía con un bonus. Y David tuvo que lidiar con la vida de Saúl por más de 13 años. Tremendo. Y hubo un momento en que David se encontró perseguido por Saúl, y Saúl iba con 3,000 hombres. Y dice la escritura, y ahorita lo vamos a leer, solo quiero ponerte el contexto, que David le perdonó la vida a Saúl estando los dos solos. Y quiero leerte la escritura, ahí donde lo tienes, primer libro de Samuel, capítulo 24, del 1 al 13, y dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos y de las cabras monteses. O sea, mira dónde estaba viviendo David. David estaba viviendo en cuevas, peñascos, con las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una ¿qué? Cueva, entró Saúl en ella para descubrir sus pies, es decir, hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, ¿qué le dijeron? He aquí el día en que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, ¿qué dijo? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con sus palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También se levantó después, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor al rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y David dijo a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que te dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mi mano en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, Saúl, porque dije: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto. Tengo en mi mano la orilla de tu manto, pues yo no corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Un aplauso al Señor por esta historia. Quiero decirte, Dios siempre nos va a poner en situaciones difíciles,
No es el diablo muchas veces, la mayoría de veces es Dios mismo poniéndonos en situaciones difíciles, incómodas, para que se revele lo que está en nuestro corazón. A veces me ha pasado a mí y estoy seguro que te ha pasado a ti, que nos hemos encontrado momentos donde nuestro corazón es probado, ya sea en un momento incómodo, ya sea en una ofensa, ya sea con alguien, ya sea en una necesidad. El Señor lo permite para que nuestro corazón se revele. Eso le pasó a David y a Saúl. Dos personas en una cueva, dos personas en una misma situación, dos personas en un momento incómodo, para que se les revelara lo que hay en el corazón. Dios permitirá situaciones tanto para el necio como para el sabio. Aquí vamos a ver un episodio poderoso en el cual el corazón de cada quien se va a revelar. Cuando lees este capítulo, te animo a que lo leas en tu casa. Encontrarás que los primeros versículos desnudan el corazón de David, y luego en los últimos versículos se desnuda el corazón de Saúl, que es diferente. Mira el contexto de David. ¿Cómo se encontraba David? ¿Cuál era la realidad de David? Venía huyendo, venía viviendo en cuevas y peñascos, venía con un grupo de 600 hombres afligidos, endeudados, estaba sin dinero, sin comida, tenía que andar de lugar en lugar pidiendo pan, como por ejemplo al sacerdote Nob, que le pidió pan. Más adelante en el siguiente capítulo 25 pasa por la casa de un necio, de su esposa llamada Abigail, pidiéndole pan, y no le dan pan, y él quiere matar a ese hombre. Pero el Señor en su misericordia usa a Abigail para proveerle pan a David. O sea, en otras palabras, David no tenía alimento, estaba en la mala. ¿Cuántos han estado en la mala? Parece que aquí todos son ángeles. La diferencia de Saúl venía con un gran ejército, era el rey, tenía los recursos que él quería, tenía hombres escogidos, tenía influencia. Lo digo de esta manera: Saúl tenía hombres escogidos, David tenía hombres recogidos. Y dice en primer libro de Samuel 24:3, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas, el camino donde había una cueva, entró Saúl para descubrir sus pies. Esa palabra, para descubrir sus pies. Esa palabra es un eufemismo. Eufemismo es algo que se dice de una manera coloquial para no decirlo de una manera burda. En otras palabras, cuando alguien se descubría los pies en ese tiempo, era que iba a ser del 2. No del baño solamente, iba a ser del 2. Lo único que se le olvidó a Saúl es que no es el único lugar donde uno va solo, es ese. Bueno, las mujeres siempre van acompañadas hasta en el baño, los hombres no. Nosotros, el único lugar donde está, o alguien de una manera diferente lo hace, por lo menos yo no. El único lugar donde usted está solo es cuando va al baño. Ustedes no van al baño aquí. Yo sabía que estaba predicando ángeles. Estaba indefenso, descubierto, estaba literalmente desprotegido Saúl. Solo que se le olvidó que habían 600 hombres viéndolo en el baño. Y dice la palabra que David estaba rodeado con su gente, y su gente ahí mismo le habló y le dijo: ¡hey! Este es el momento. Usted conoce gente que habla así, ¿no? Este es el momento que Dios te prometió. Ahí está el enemigo en tus manos. Mátalo, haz con él lo que quieras. David era un asesino. Mírame acá, David era un asesino. David no solo mataba a los hombres, les quitaba el prepucio. O sea, uno ya tiene que ser asesino de asesinos para no solo matar a alguien, sino cortarle el prepucio. Le llevó 200 prepucios al suegro. Yo no quiero ese regalo. Y David le perdonó la vida a Saúl. Porque para Saúl David era su enemigo, pero para David Saúl era su rey. Y eso me habla mucho, porque hay personas que ven a los demás como sus enemigos, pero los que tienen su corazón alineado con el Señor los ven como una oportunidad para crecer. Y hoy quiero darte los minutos que me quedan. ¿Cuántos están despiertos? Hoy quiero darte los minutos que me quedan 4 lecciones de cómo nosotros podemos amar a los difíciles. En primer lugar, escriba, fariseo, escriba: no respondas en base a las circunstancias, responde en base a las escrituras. Esto es hermoso, dilo conmigo: no respondas
en base a las circunstancias, responde en base a las escrituras. Mira lo que dice el versículo 4. Entonces los hombres de David, a ver, yo pregunto, ¿de quién eran los hombres? O sea, ¿con quién estaban esos hombres? ¿Con quién? Eran sus hombres de confianza. Le dijeron, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Mate a ese desgraciado. No, le dijeron, he aquí, mire la pantalla, el día que te dijo, wow, o sea, metieron a Dios. Mira la palabra, y aquí entregó, he aquí el día que dijo Jehová, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano y haz con él como te pareciere. Qué tremendo esto. Pero mira la reacción de David. David tenía las circunstancias perfectas para matar a Saúl. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias y perdemos los valores de la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿Por qué te divorciaste? Porque no me la aguantaba más. ¿Por qué te divorciaste? Porque tuviste una oportunidad con otra persona. Pero como no eres alguien que vive la palabra, las circunstancias determinan tus decisiones. Mira las circunstancias tan interesantes en la vida de David. Porque vinieron y le dijeron, mira, esta es una promesa de Dios. Tú no conoces personas que usan el nombre de Dios para maltratar a otros y hacen oraciones contrarias. Oraciones como estas: Padre, trata con ella. Y suena tan espiritual, pero lo que están diciendo es: pisotéala, Señor, destrózala, que la muerda un perro, que la estrelle un carro, una troca de 18-wheeler, Señor, trata con ella. Me impresiona la respuesta de David. La respuesta de David es impresionante, porque David no vio como una oportunidad para vengarse de Saúl. La palabra de Dios estaba en el corazón de David, y él no permitió que las circunstancias lo manipularan. Y mírame bien, ni siquiera sus hombres de confianza, porque muchas veces hasta la misma familia es la que el enemigo usa para provocar nuestra ira con las personas difíciles. Aquí tengo dos herramientas. Una que representa a Saúl. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Lanza. Está pesada esta lanza. ¿Y esto qué es? Un callado. Aquí hago un paréntesis. Hermana, cuando tenga un conflicto con su esposo, usted dígale el Salmo 23. Usted le dice: tu vara y tú callado. Saúl. ¿Esto representa a quién? ¿A quién? A los difíciles. ¿Este representa a quién? A David. Mira, mírame aquí. ¿Tú no crees que David sabía usar una lanza? ¿Tú no crees que David sabía usar la lanza? ¿Sí o no? Claro que la sabía usar. Él podía fácilmente destruir la vida de Saúl. Y cuando le dijeron: aquí está la lanza, tómala, ya la tienes, usa el poder que tienes, usa la boca que tienes, porque no estoy hablando de una lanza física. Destrúyelo, destrózalo, mátalo, Dios está contigo. Y esto es lo que me sacude. David hubiera podido matar a Saúl. Es más, mírame, David hubiera podido matar a Saúl con argumentos delante de Dios. Pero ¿qué hizo David? Teniendo la lanza, prefirió el callado, porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios.
Y esto es lo que el Espíritu Santo me habló. David Escarpeta, ¿cuántas veces tú has preferido sacar la lanza? Y en cosas como estas. Hace tiempo atrás estábamos con mi familia y mis hijos estaban hablando a la mamá: mami, es que tú estás esto y tú esto y tú esto. Y me provocaron. Y yo no saqué el callado. Yo saqué la lanza y me uní al combo de los lanzadores. Mi esposa se levantó de la mesa y dijo: después hablamos. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo: David, tienes que cubrir a tu esposa delante de tus hijos. Me fui detrás de ella y le dije: venga, ahora sí la lanza entre los dos. No, mentiras. Guardé la lanza y le dije: amor, perdóname, me dejé llevar por el momento y olvidé sacar esto. Y luego me fui con mis hijos y les dije: hijos, perdónenme, lo que acaban de ver no es un ejemplo de un buen padre y de un buen esposo. Ustedes cuídense de no deshonrar a sus esposas delante de sus hijos. Por eso la prédica que les estoy dando hoy no es una prédica desde la perfección como muchos pastores predican. Es una prédica de un corazón que ha sido tratado y que está siendo tratado por el Señor. Pero estoy escuchando la voz de Dios. Estoy aprendiendo a usar menos la lanza y más el callado. Alguien dice: David, ¿de qué lanza te refieres? Haga así. Porque muchos de nosotros tenemos, algunos de ustedes no tienen una lanza, lo que tienen es un tanque de guerra. ¿Cuántas veces en conversaciones con personas? Es que mira, quiero que entiendas el momento. Mira, entienda el momento. David está rodeado de gente de confianza. Son 600. Ahí está Saúl de espaldas. David, mátalo. Ay, ¿cuántos se han encontrado en ambientes? Diga esa palabra, ambientes. Haga así, ambientes donde todo el mundo está hablando mal de alguien. En una sala de una casa, comiendo pavo en Thanksgiving, en un almuerzo, y todos: oye, ¿y este qué tal? Y tú ves que los cristianos evangélicos salva 4 mata 5. ¿Y qué empiezan a hacer? Y muchos de nosotros llegamos con el bastón, pero nos dejamos incitar y terminamos tirando el callado, tomando la lanza, y empezamos a ser parte de los que destruyen. Tan calladitos. Si alguien, mírame acá, si alguien te habla mal de otras personas, ten la seguridad que hablará mal de ti con otras personas. Me hubieran quedado en la casa mejor viendo La Rosa de Guadalupe. Pablo dijo: no erréis. Wow, este versículo es tremendo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay amistades que empezaron bien y terminaron mal por las malas, porque empezaron en el espíritu. Ay, qué lindo, ay, eres una bendición, mándame tu promesa bíblica, ay, gloria a Dios, aleluya. Y de repente empezaron a entrar en confianza, y terminaron sacando la lanza, y terminaron atravesándose. Porque mírame aquí,
Cuando tú sacas la lanza para atravesar un tercero que no está en el cuarto, tarde que temprano tú mismo sacarás la lanza para atravesársela a tu prójimo que lo tienes al frente. No respondas conforme a las circunstancias. Sé una persona de principios bíblicos. Es más, déjame decirte algo. Siempre la lanza la vamos a tener con nosotros. No la vamos a poder soltar, porque esa lanza representa la naturaleza vieja, pecaminosa. ¿O no? El que me diga aquí, no, pastor, yo no tengo ese problema. Hablan de mí, yo siempre ando hablando en lenguas. Mentiroso. Todos tenemos una lanza y un callado. Mañana al trabajo cuando vaya, voy a tener dígalo. Yo decido si seré David o seré Saúl. ¿Qué es lo que me hace un hombre y una mujer que usa el callado de Dios? Y ahorita digo lo que me refiero, ahorita voy a decirles lo que me refiero con el callado. Es que viva la palabra. Es que sea una persona no como las del mundo, sino recuerda que yo soy hijo de Dios, tengo al Espíritu Santo en mi corazón. Por eso Romanos 12:17 dice: nunca devuelvan a nadie mal por mal, compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice la Escritura: yo tomaré venganza, yo les pagaré por lo que se merecen. Tú no me ayudes. Un aplauso al Señor. Dos, actúa con sabiduría y prudencia. Me tomé más tiempo en la primera porque era más importante. Sabiduría y prudencia. Dice que se levantó David, ¿qué? ¿Cómo? Mira. David tenía la lanza. Mátalo, destrúyalo. David dijo: no, voy a usar él. Hizo así. Pues claro, estaba haciendo el cuerpo. Saúl no se dio cuenta. Me encanta que David fue un hombre que siempre fue sabio. Dice primer libro de Samuel 16:18, cuando Saúl estaba atormentado por un espíritu inmundo, alguien de su equipo le dijo: conozco un muchacho que sabe tocar, es poderoso, mira, y valiente, un hombre de guerra, prudente en sus habla, hombre bien parecido, y el Señor está con él. En primer libro de Samuel 18:30, hablando de la sabiduría de David, dice: y salían los capitanes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Mira, la palabra prudente, sabio en hebreo, aquí es la palabra bin, que significa, esto me voló la cabeza, saber separar. Haz así conmigo: saber separar lo bueno de lo malo, tener comprensión, conocimiento, cordura, equilibrio, discernimiento, darse cuenta, ser inteligente, saber observar, prestar atención. Pero me llamó esta interpretación: respetar. Pero esta me bendijo mucho más: sentir, pero someter al sentimiento. ¡Wow! Sentir. ¿Están aquí? O sea, que no es de que no me duele, soy de palo. No, nos duele. Y a veces duele como un berraco, hermano. Duele mucho. Pero el que es sabio, guarda la lanza. Sabio. Diga conmigo: sabio. David era ungido, era hombre de guerra, pero era sabio. Mire la combinación: era poderoso, era hombre de guerra, pero era sabio. La prudencia y la sabiduría dan buena dirección al poder, pero la necedad destruye al que tiene el poder. El poder es capacidad, la prudencia es carácter. Jesucristo dice en Mateo 7:24:
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, le compararé con una persona prudente. La sabiduría y la prudencia, escúchame, no es solo saber, es hacer. Para el mundo el sabio es el que sabe, para Dios el sabio es el que obedece. ¿Cuántos sabios hay aquí? Levante la mano los sabios. Padre celestial. Número 3, ten temor a Dios. Primer libro de Samuel 24:6. Y dijo a sus hombres, mira esto tan impresionante. ¿Qué le dijo? A ver, léalo fuerte, léalo fuerte. ¿Jehová qué? De hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Cuál fue la primera persona que mencionó David? Y después Saúl. Esto me habla de una verdad tremenda. David le tenía más temor a Dios que a sus enemigos. Por eso David no perdía sus estribos. Mírame, tú que dices, David, esta persona es difícil, no la puedo manejar, es insoportable, me está haciendo la vida imposible. Te voy a dar una herramienta poderosa que aprendo en David. El temor a Dios le guardó el corazón a David, porque David tenía más miedo del Dios que estaba con él al necio que le estaba haciendo la vida difícil. Mírame acá, el problema de nosotros es que hacemos del necio un Dios. Dejas de comer por esa persona, dejas de orar por esa persona, ya no vienes a la iglesia, ya no sirves por el problema que tienes con esa persona. Permíteme decirte que tal vez estás perdiendo temor a Dios. Le tienes más miedo a Él que al Señor Jesucristo. Diga conmigo, temor a Dios. Más fuerte, temor a Dios. Dice, guárdeme Jehová que ponga mi mano, que haga eso contra mi Señor el ungido de Jehová. Wow. El que tiene temor a Dios, esto me impresionó, guarda su corazón. ¿Sabes? Guarda su integridad, perdón. No sé si te has dado cuenta que en las últimas predicaciones he puesto literal lo que el Señor me ha hablado a mí. Te lo voy a poner lo que el Señor me habló. Por eso la primera parte puse David, es mi nombre. Esto es lo que el Señor me habló a mí, pero te lo quiero compartir. Y el Señor me dijo, David, no pierdas tu integridad por los necios. Si actúan como necios, eso está fuera de tus manos. Pero tú mantén tu integridad y tu temor. Lo que el necio haga es cosa de él, pero lo que tú y yo hagamos como hijos de Dios es nuestra responsabilidad. No permitas que escuche, espere, no aplauda que se me va la unción. No permitas que la lanza de un Saúl provoque tu lanza. Tú guarda la lanza y mantén tu integridad. Que cuando te acuestes en tu cama estés tranquilo porque perdonaste y bendijiste y le dejaste eso al Señor. Y te aseguro, mira, si no, pregúntale a Abigail, esposa de Nabal, un viejo necio maldiciente, la trataba como lo peor, y usted quejándose por su marido. ¿Y sabe qué hizo ella? Ella no sacó la lanza. Ella le hubiera podido decir a David, vaya, mate ese desgraciado que ya no me lo aguanto, yo lo mato, es más, lo matamos entre los dos. No, ella dijo, no lo toques. ¿Y sabes qué pasó? El siguiente día Dios mismo lo mató, le dio un infarto a Nabal. No le estoy diciendo. Padre, ayúdame a interpretar esto de una manera correcta. Ahora no es de que tú hagaslo bien esperando a que al otro día no se levante de la cama. Padre, Señor, tú me diste la palabra a través del pastor David, este viejo todavía sigue vivo. No, escúcheme, a lo que me refiero es que mientras tú y yo mantengamos una vida de integridad, el Señor lo hará, tú no. Y cuarto, humildad. Entonces, primero, ¿qué dije yo? Se les olvidó.
No respondas con base a las circunstancias, responde con base a las escrituras. Número 2, vive con sabiduría y prudencia. Número 3, teme a Dios. Número 4, sé humilde. Ahí dice 2, humilde. My bad. Número 4, humilde. Primera de Samuel 24:8. Esto me impresiona. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, ¿qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira la pantalla, ¿qué le dijo? ¡Infeliz! ¡Desgraciado! No, ¿qué le dijo? Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, ¿qué hizo? ¿Y le hizo qué? No, espere, no, David ya se da garra, no. O sea, está bien que sea buena gente, pero arrodillársele. El man lo intentó matar varias veces, le intentó clavar la lanza 2 veces mientras David dirigía la adoración. Lo intentó matar 2 veces con su ejército y viene y lo tiene ahí, y no es que solo no lo mata, sino que se le arrodilla. Para alguien es ridículo, para David no, porque David tenía un corazón humilde. La injusticia de otros, el trato no correcto de otros, no solo es para trabajar en nuestro corazón, esto me pateó, sino para descubrir el orgullo que hay en ellos. Y aquí voy en esto, mírame bien. El problema que estás teniendo con esa persona es porque Dios está tratando con tu orgullo y con mi orgullo. Ahí ya 1-0 ganó el Señor. Dame otra explicación. David nos enseña, y si puede pasar el piano, ya estás ahí, ok. David nos enseña que frente a su enemigo, él tuvo un corazón, diga conmigo, humilde. Fuerte, dilo. Más fuerte. Humilde. Mira, David no tuvo el proceso de Saúl. Saúl lo ungieron como rey, de una vez lo subieron. David fue probado, procesado. Por eso, si está haciendo, dale gloria a Dios, dale gracias al Señor, porque entre más procesado, más humilde, y entre más humilde y menos prepotente, la gloria de Dios va a brillar en tu vida, y no serás tú mismo, será la gloria de Dios la que brillará en ti, a través de ti. Ponte de pie en esta hora. ¿A cuántos el Señor les habló? Número uno, no responde con base a las circunstancias, responde con base a las escrituras. Número 2, actúa con sabiduría y prudencia. Número 3, teme a Dios. Número 4, sé humilde. Mírame bien. La lanza, levanta la mano derecha. Tú no tienes una lanza, pero como si la tuvieras aquí, yo la tengo. Levántala. La lanza clava. ¿Qué hace la lanza? Levanta la izquierda como si tuvieras el cayado. El cayado afirma. ¿Qué hace el cayado? Tu vara y tu cayado, dice el Salmo 23, me infundirán. El cayado es el instrumento de un pastor que toma la oveja, la realinea, la corrige y la afirma con amor. La lanza atraviesa. Haga así, levante la derecha y haga así. Haga como si usted tuviera la lanza. Algunos están tocando la panza, no la panza, la lanza. 1, 2, 3, atraviesa. Diga, la lanza atraviesa. El cayado corrige. ¿El cayado qué? Corrige, porque David corrigió a Saúl. Le dijo, ¿por qué andas escuchando voces que no son?
Y aquí viene el temor a Dios. Mira mi corazón. Dios sabe que estoy siendo limpio de manos y de corazón contigo. Porque el que tiene temor de Dios y el que anda con el callado tiene el atrevimiento de decir que Jehová se encargue. Porque sabe que está haciendo lo correcto. ¿Cuántos dicen amén? La lanza, saque la lanza, saque la lanza. A ver, haga cara de Saúl. Algunos no tienen que forzarse mucho. La lanza hiere. Haga así, hiere. Así, hiere. El callado direcciona. La lanza acusa. Uy, hermano, Padre Señor, mírame aquí. Cuando acusas, te pareces a Satanás, porque el nombre de Satanás, es más. Cuando yo me pongo a acusar, yo me llamo David Escarpeta, alias el diablo. ¿Sabe? No, ríase, pero escúcheme. Yasmín, diablo significa acusador. Y cuando tú estás acusando, manifestando ahí, el diablo está haciendo. El diablo dice: ¿para qué lo ataco? Él mismo me da, él quiere acompañarme. Porque la lanza, ¿qué? Haga así. Por favor, el índice, ¿no? Haga así, y haga así. Pero haga cara, tranquilo, haga cara de Saúl. A ver, yo he caído en eso. ¿Cuántos han caído en eso? Yo levanto las 4 patas, las levanto. La lanza, ¿qué? El callado pastorea. ¿El callado qué? Por eso me encanta el Salmo 23. El Señor es mi pastor. ¿Quién está escribiendo esto? ¿El de la lanza o el del callado? Nada me faltará. Alguien dice: David, no puedo. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor